Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que estas enseñanzas hayan sido de bendición hasta ahora. ¿Ah? Recuerda que los otros puntos de este famoso acróstico están en este mismo canal. Así que de inmediato invito a que te suscribas para que de esa manera puedas estar pendiente a las enseñanzas que vamos a seguir subiendo por medio de este canal. Hoy nos toca compartir el cuarto punto de lo que es conocido como este famoso acróstico TULIP, del cual nos hemos dado cuenta que lamentablemente no tiene ninguna consistencia bíblica, y es lo que hemos ido descubriendo por medio de las mismas escrituras. Hoy vamos a ver el cuarto punto que el calvinismo llama la gracia irresistible. La gracia irresistible es la cuarta doctrina del calvinismo y forma la letra I, ya en el tulip. Esta doctrina enseña que Dios vence la voluntad del elegido para forzarle a creer en Cristo y ser salvo. Podemos ver una buena definición de la gracia irresistible en el diccionario teológico. Este diccionario dice que la doctrina calvinista, según la cual los predestinados para la vida eterna acabarán por ceder tarde o temprano a los reclamos de la gracia de Dios, aunque no lo quieran, no podrán resistir al llamado de la salvación. Eso es lo que dice el diccionario teológico respecto a este concepto. Y es aplicable, por supuesto, de la misma manera al revés, es decir, que nadie podrá, por más que quiera ser salvo, si la gracia irresistible no lo atrae. La gracia irresistible enseña, según el calvinismo, que ninguna persona naturalmente quiere creer en Cristo, pero cuando Dios extiende su gracia al elegido, en la regeneración, éste no puede resistir el deseo de ir a Cristo. Sproul, que es un teólogo y escritor de varios libros calvinistas, escribe acerca de esta lógica doctrinal diciendo lo siguiente: el hombre natural no quiere a Cristo, solamente querrá a Cristo si Dios planta un deseo por Cristo en su corazón. La doctrina de la gracia, entonces, irresistible, está construida sobre la doctrina equivocada que el nacimiento espiritual pasa antes de la decisión de creer en Cristo. Sin duda que esta creencia es un error. La gracia irresistible dice que nadie fue salvo por escoger a Dios, sino que Dios escogió a todos los elegidos y los forzó a creer en Él. Según esta doctrina, es imposible resistir al Espíritu Santo y Dios nunca falla en traer salvación a aquellos pecadores que son elegidos. Dios así entonces vence la voluntad del individuo para forzarle a creer en Cristo y ser salvo. Si fuera verdad esta doctrina, entonces tendríamos que decir que el cielo está lleno de personas obligadas a estar allá. Hoy por hoy los calvinistas han intentado suavizar un poquito esta idea, e incluso Miguel Núñez, un pastor bautista que profesa el calvinismo y quien se ha vuelto un referente para Latinoamérica. Yo sé que ustedes han visto muchos videos en internet de él y que habla de esta doctrina. Dice en uno de sus estudios al respecto que, abro comillas, textual, leo lo que él escribe: esta enseñanza no significa que la gente nunca resiste la gracia de Dios. La verdad es que muchos sí lo hacen. Luego él cita unos textos. Por eso, dice, esta doctrina también se le llama gracia eficaz o llamamiento eficaz,
para evitar las confusiones que causa el nombre gracia irresistible. Entonces, dice él, ¿qué decimos de esta doctrina? Es que cuando el hombre ha creído al Evangelio para salvación, se debió a que Dios en su misericordia venció su resistencia y dureza. Dios hace eso porque es soberano y nada puede detener su mano. Esto fue extraído de un estudio de la página calvinista Coalición por el Evangelio. Vemos en esta explicación primero dos contradicciones claras que aparecen ahí. Primero, él dice que la gracia sí se puede resistir, entonces no puede ser gracia irresistible. Y en este mismo punto, aunque él le cambie el nombre, sigue creyendo en ella. Segundo, dice que esta gracia viene posteriormente a que el hombre haya creído en el Evangelio para salvación, cosa que significa salvación por fe, por la cual yo también estoy muy de acuerdo. Por lo que entonces estaría contradiciendo el segundo punto del tulip, donde habla de la predestinación. Es decir, somos salvos por fe o somos salvos por predestinación. Parece que van a tener que ponerse de acuerdo ellos también. En todo caso, es entendible que hasta ellos estén un poco confundidos con esta doctrina. Ahora bien, veamos los textos de los cuales se apoyan para argumentar su doctrina. Romanos capítulo 11, versos 6 y 7. Dice así: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Claro está que si leemos estos versículos sin considerar su contexto, llegaríamos a la idea que Dios escogió a unos para darles de su gracia y a los demás Dios los endureció para que no alcanzaran esa gracia. Sin embargo, el texto no es lo que realmente está diciendo. Desde el capítulo 9 vemos la intención del apóstol. En los versos 1 en adelante vamos a encontrar el profundo dolor que manifiesta por quienes formaban parte de su familia, israelitas que aún no habían creído al Evangelio. En el verso número 6 de este mismo capítulo, él dice que no es que el mensaje no sea efectivo, sino que no necesariamente todos los israelitas serían salvos, y menos por el solo hecho de ser israelitas. Luego, en el verso 30 encontramos las siguientes preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó? ¿Por qué?, pregunta el apóstol. ¿Porque iban tras ellas no por fe, sino por obras de la ley? Pues tropezaron. Y es más, en el capítulo 10, verso 1 en adelante, manifiesta su deseo de que todo Israel sea salvo. Sin embargo, no pueden, mientras no estén dispuestos a creer en Cristo, alcanzar esa salvación. Es así entonces como llegamos al capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, los versos 6 y 7 que citamos al principio deben leerse entendiendo el contexto. Los israelitas buscaban la justicia por medio de la ley, es decir, cumpliendo obras. Eso les fue un tropiezo cuando debería haberles llevado a darse cuenta que jamás podrían cumplirla. Entonces verían al Señor. Entonces vendrían al Señor como su Salvador. En cambio, los gentiles, por otro lado, creyeron al Evangelio sin tener la ley. Obtuvieron la salvación por gracia. La misma gracia que iba a operar en los judíos. Los escogidos, de los que
habla en los versos son quienes creyeron en Jesucristo como su Salvador. Y los demás son los judíos que siguen abrazando la ley como medio de justicia. Pero no habla en estos versos de ninguna gracia irresistible, tampoco de que Dios escogió a unos y desechó a otros. No habla nada de eso. Entonces, muchos de los judíos aún están en oscuridad producto de ser fieles a la ley y no a Jesucristo. Pero Pablo incluso llega a decir en los versos 11 en adelante que el tropiezo de Israel permitió que la salvación la alcanzaran los gentiles. Sin embargo, Dios aún así promete restauración para ellos también. Pero eso obviamente es resorte para otro estudio. Esta carta entonces debemos considerarla y entender que habla a creyentes judíos y a gentiles que eran parte de la iglesia en Roma. Otro verso que utilizan para sostener la gracia irresistible es Génesis capítulo 1, verso 3, donde dice el texto, y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Según ellos, esto demuestra que Dios es irresistible. Sé que al igual que tú tal vez estás diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto con la gracia irresistible? Bueno, yo también me lo pregunto. Este verso no es hermenéuticamente correcto para dicha doctrina. O sea, podríamos hablar de la soberanía y del poder creador de Dios en este verso, pero no podríamos hablar de una gracia irresistible. Números capítulo 22, verso 21 al 35 también se utiliza para argumentar esta doctrina. Estos versos cuentan la historia del ángel y el asna de Balaam. Aquí es donde comienzan entonces a mezclar la gracia irresistible con la soberanía divina, diciendo que Dios hará lo que Él quiere y que así fue con el asna que se sometió a la voluntad de Dios. Otra vez entonces vemos que esta historia no es hermenéuticamente apropiada. O sea, los textos no ayudan, ¿no?, a interpretar esta doctrina. El verso que es el gran realmente caballo de batalla para el calvinismo, para argumentar esta enseñanza, es Juan capítulo 6, verso 44, donde dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero como hemos aprendido, este verso está en el contexto del rechazo de los judíos a Jesús como Mesías. El calvinismo dice que la palabra traer aquí significa ser arrastrado por una fuerza irresistible. Esto realmente es inapropiado, ya que se está traduciendo de la palabra griega elkuo, la cual es usada en situaciones totalmente distintas. Por ejemplo, como es el caso de Hechos capítulo 21, verso 30, donde dice así, se alborotó la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes, apoderándose de Pablo, lo arrastraron. Ahí está la palabra, entonces griega, elkuo, lo arrastraron fuera del templo. Y también esta palabra aparece en Santiago capítulo 2 verso 6 y dice, pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Y luego hace una pregunta Santiago y dice, ¿no son los ricos los que oprimen y personalmente os arrastran? Ahí nuevamente está la palabra, a los tribunales. Esta palabra está bien traducida entonces en estos casos. O sea, la palabra traer que ellos aplican en Juan, donde ellos plantean de que esta palabra significa ser arrastrado por una fuerza irresistible, no aplica a Juan, aplica a estos otros dos versos que hemos compartido. No es aplicable a Juan. De ser esto una verdad, tendríamos que interpretar también el texto de la siguiente manera. Así tendríamos que interpretar Juan. Nadie puede venir a mí
a menos que sea atraído por una fuerza irresistible que doblegue su voluntad. Así tendríamos que leer el texto si creyéramos entonces que la palabra que utiliza Juan ahí significa una fuerza irresistible. Y por último, de ser así, entonces tendríamos que aceptar que la muerte de Jesucristo, ¿verdad?, por todos, se provocaría que todos realmente serían salvos. O sea, tendríamos que creer en el universalismo. Ahora tú me preguntas por qué estoy diciendo esto. Bueno, porque tendríamos que justificar esta palabra, porque esta también aparece en Juan capítulo 12, verso 32. Y mira lo que dice Jesús, y utilizando la misma palabra de Juan, capítulo número 6, verso 44. Mira lo que dice Juan, capítulo 12, 32. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa es la misma palabra de Juan capítulo 6. O sea, que si tomamos la misma interpretación que hace el calvinismo al decir que ahí está diciendo Jesús que nadie puede venir si no es atraído por una fuerza irresistible, porque eso es lo que, y que doblega la voluntad, entonces tendríamos que decir que Jesús acá también está diciendo lo mismo. O sea, si interpretamos de la misma manera que Juan 44 interpreta el calvinismo ese verso, vamos a interpretar ahora Juan 12:32 y tendríamos que decir así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos arrastraré con una fuerza irresistible a mí mismo. O sea, tendríamos que creer en el universalismo, que Jesús murió por todos y que al final todos van a ser salvos. Tendríamos que aplicar la misma lógica. Así que por lo tanto, Juan 6:44 no habla de una gracia irresistible. Lo que Jesús está diciendo realmente en Juan 6:44 es que nadie que considere a Dios como Padre puede rechazarlo, ya que Él es Dios. Por lo tanto, si alguien le rechaza, es porque no tiene al Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús en ningún caso está diciendo que tiene que ser atraído o arrastrado por el Padre, por una fuerza irresistible para que entonces crean en Jesús. No, está diciendo que si no creen en Él, entonces que no tienen al Padre. Porque si tuvieran al Padre, el Padre inmediatamente los guiaría a Él. Eso está diciendo. De hecho, esta verdad 6:44 que estoy hablando de Juan la refuerza el mismo verso 45, el verso que sigue. Mira lo que dice Juan 6:45. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Y luego dice, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ese es el asunto, porque los judíos decían que ellos eran hijos de Abraham, ellos creían en Jehová, Jehová era su Dios, era su Padre. Entonces, lo que hace Jesús es le dice, bueno, si realmente ustedes tuvieran al Padre, realmente creyeran como dicen que creen en el Padre, ustedes vendrían a mí. O sea, sería inevitable que ustedes no vinieran a mí. Pero en realidad ustedes no conocen al Padre. De hecho, por eso Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Abraham. Ese es el contexto. No está diciendo entonces que aquí hay una fuerza irresistible aplicada para que entonces nosotros irresistiblemente, sin ninguna voluntad, ¿no es cierto?, propia, vamos a venir al Señor. Los judíos decían ser hijos de Dios, pero si así fuera, deberían haber creído en Jesús y no fue así. Eso es lo que el texto está diciendo y no otra cosa. Jesús está diciendo a los judíos que ninguno de ellos podrá venir a Cristo a menos que tuvieran una verdadera relación con el Padre, ya que esta relación les provocaría aceptar a Cristo como Mesías. Es por esa razón que el verso 45 es muy importante a considerar. Otro versículo que se plantea y que ellos plantean esta gracia irresistible se encuentra en Hechos capítulo 13, verso 48, donde dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Otro versículo sacado de su contexto inmediato. Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces ellos dicen, ven, ahí está la gracia irresistible. Todos los que son solamente ordenados, ahí también está la predestinación. Pero en realidad ese texto está sacado de contexto.
Esto no habla de ninguna gracia irresistible y menos de alguna predestinación. Primero, la palabra ordenados significa destinar, y en este texto significa los que habían sido destinados a que alcanzaran vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, no se trata de una predestinación en particular sobre alguien desde antes de la fundación del mundo, sino la predestinación está en que todos los que creyeran en Jesucristo alcanzarían vida eterna. La verdadera interpretación es que Jesús estaba predestinado para que en él todos los que creyeran en su nombre alcanzarían vida eterna. Y esto incluía a los gentiles. Eso es lo que realmente el texto está diciendo. El texto clave es el verso 46. Sin embargo, para entender mejor, podemos leer desde el verso 42. Mira lo que dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Todo sobre la obra de la expiación. Esas eran las cosas de las que habló el apóstol de Jesucristo, que antes había compartido con los judíos en la sinagoga. Y despedida la congregación, dice el verso, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían. Nótelo. Esto es lo que estaban haciendo. Les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. La gracia obtenida por medio de Jesucristo, por supuesto. Es de eso de lo que les habló Pablo y Bernabé. Pablo les habló de Cristo, del sacrificio de Cristo, ¿no?, al morir en la cruz del Calvario. Si la invitación aquí, en este verso, es a perseverar en la gracia, es porque ella no es irresistible. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tendría Pablo y Bernabé que decirle a los que estaban creyendo, decirles perseveren en la gracia? Vamos, no se dejen amedrentar. Vamos, no dejen que el estudio de la ley y volver a los rudimentos, que normalmente Pablo lo vamos a ver hablando de esto, a los Gálatas, por ejemplo, que no vuelvan a los rudimentos y a creer que son justificados por la ley, porque al final la ley lo único que hizo fue tropezadero para ellos. La ley era para que ellos se dieran cuenta que nunca podrían aplicarla, ¿no es cierto? Y podían venir a Cristo, porque Cristo es el único que cumplió fielmente, cabalmente toda la ley. Entonces, el apóstol le está diciendo que perseveren en la gracia. ¿Cómo entonces? El calvinismo dice que la gracia es irresistible porque tendríamos que recibir el consejo de perseverar en ella. Y el siguiente día, dice el verso, el día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Se da cuenta que tiene que ver con una cuestión de enseñanza? Aquí venían los judíos, un grupo de judíos, y contradecían lo que Pablo estaba enseñando. Algunos piadosos habían recibido la palabra, pero venían esto y contradecían. Entonces Pablo y Bernabé, mire lo que dice, hablando con denuedo, dijeron a estos que estaban contradiciendo: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, no que no la pueden recibir, no que no tienen la capacidad, como dice el calvinismo, que no pueden recibirlo. No. Dice, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, porque al final están pegados a la ley. Entonces, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? O sea que la salvación no es para un grupito específico y predestinado desde antes de la fundación del mundo, sino que es para todos hasta lo último de la tierra. Ese es el contexto entonces. Se da cuenta que nada tiene que ver con una gracia irresistible y menos con algún tipo de predestinación. Es en el contexto del rechazo a la palabra de Dios por parte de los judíos y de la aceptación de ella por parte de los gentiles. Tanto judíos como gentiles ese día oyeron la palabra del Señor en la boca de Pablo y Bernabé. Unos rechazaron la palabra
y otros la aceptaron. Aquí queda demostrado entonces el libre albedrío en relación a la salvación. Es más, Pablo deja claro que la palabra de salvación había que llevarla hasta lo último de la tierra. Entonces, esos que creyeron se les asigna los que estaban ordenados para vida eterna. No que esos solamente eran los escogidos, sino que en el momento en que ellos reciben, entonces esos son los ordenados para vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los ordenados para vida eterna? ¿Quiénes son los predestinados? Son todos quienes aceptan a Jesucristo por la fe, no un grupo predestinado desde antes de la fundación del mundo. Yo siempre enseño que al final la predestinación está en Jesucristo. Él fue, dice Pedro, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, los que estaban ordenados para vida eterna eran los que ese día recibirían la palabra de Dios y no los predestinados. Otro versículo que utilizan es Hechos capítulo 16, verso 14, donde dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este versículo es tomado sin mucha explicación. Simplemente dicen: ¿ves? Ahí Dios abre el corazón. Dios abre el corazón y nadie se puede resistir cuando Dios abre el corazón. Esto es una gracia irresistible. Ahí está la gracia irresistible, ya que ella no se pudo resistir a que Dios le abriera su corazón. Pero en realidad, eso es lo que el verso está diciendo. El verso es muy claro. Ella estaba oyendo con intención de entender. Eso es lo que dice el texto. Y fue el Espíritu Santo quien la iluminó. No hay otra cosa más. Aquí no hay ninguna gracia irresistible. Aquí está la iluminación del Espíritu Santo para que entienda la palabra. No es otra cosa. De hecho, ella es una adoradora de Dios. No es una incrédula. ¿Se da cuenta? Entonces tampoco es aplicable, ni siquiera es aplicable porque no es una incrédula. Es una adoradora de Dios. Pero ella necesitaba entender la palabra. ¿Y cómo entendió la palabra? La entendió por medio de la obra del Espíritu Santo, así como tú entendió la palabra, ¿no? El etíope, una vez que este siervo del Señor, ¿no? Subió a su carro para poder enseñarle la palabra. Eso es lo que está hablando acá, que es el Espíritu Santo que iluminó. Fue un hermoso instrumento en las manos de Dios, esta mujer llamada Lidia, para la extensión de la obra de Dios. Pero en este versículo no encontramos, amados hermanos, algo como una gracia irresistible. La Biblia enseña que los hombres sí pueden resistir al Espíritu Santo y a su llamamiento. Tenemos por medio del libre albedrío el no hacer la voluntad de Dios si aún así lo quisiéramos. La Biblia es clara que el hombre sí puede resistir a Dios, porque Dios no fuerza a las personas a ser salvas ni a responder a su llamamiento. Eso no es bíblico. Todos tienen que escoger la salvación por su propio libre albedrío, y esto no le resta mérito a Dios como un Dios salvador, como un Dios soberano. La doctrina de la gracia está construida encima de la creencia que la voluntad de Dios siempre es hecha. Sin embargo, la voluntad de Dios no siempre es cumplida. ¿Dios quiere que todos sean salvos? Sí. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Pero no todos serán salvos. Es también una realidad. Mateo capítulo 7, verso 13. Así que es el deseo de Dios, pero no siempre el deseo de Dios es realmente cumplido. Dios desea que usted y yo seamos santos. Claro que sí. Pero ¿somos verdaderamente santos todos los días? Dios quiere que vivamos en santidad, pero realmente todos vivimos. Dios no quiere que pequemos, pero realmente nosotros podemos cumplir esa voluntad de Dios. Sin duda que Dios necesita también de la responsabilidad y de la voluntad del ser humano. El problema es que el calvinismo dice que aquí está la obra y entonces, seríamos salvos por obras. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Dios actúa por la gracia preveniente, llamando, convenciendo, iluminando y capacitando. Posteriormente a eso, con el libre albedrío, liberado el hombre,
puede resistir a la gracia divina. Solo así es posible concebir una obra salvífica sin violencia. Por otra parte, la obra del Espíritu Santo nunca está vinculada a actos violentos, por lo que se dice Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo. Efesios capítulo 2, verso 8, Romanos 6, verso 23, un regalo por naturaleza tiene que ser recibido voluntariamente. De otra manera no es un regalo. Por ejemplo, imagínense a alguien siendo forzado a casarse. Imagínense a alguien siendo forzado a casarse. Y la Biblia, de hecho, compara la relación de la iglesia con una novia próxima a ser desposada. ¿Cómo podría Dios casarse con una novia que fue forzada contra su propia voluntad a estar con ella? Que fue forzada por esa gracia irresistible, aunque ella no quisiera, doblegó su voluntad y entonces se casó con ella. ¿Qué Dios sería ese? El amor verdadero es un amor voluntario, jamás es un amor coercitivo. Podemos hacernos entonces una pregunta: ¿por qué Dios no forza a todos y ya? ¿Por qué no lo hace? El calvinismo responde y dice que Dios recibe gloria por solamente obligar a unos pocos. Esto no tiene nada de sentido. Sin embargo, el calvinismo nunca explica cómo es que Dios recibe gloria por condenar a otra gran cantidad. ¿Qué recibe Dios ahí al condenar a una gran cantidad, según ellos? Si quitamos el libre albedrío y la responsabilidad personal de creer en Cristo, Dios se convierte en un ser malvado que recibe placer en condenar a billones cuando no tienen que ser condenados. Si creemos en el libre albedrío, entonces la condenación de los perdidos tiene sentido, porque la salvación tiene que ser escogida por cada persona voluntariamente. La razón que Dios permite a los perdidos ir al infierno es porque es su decisión, la decisión de ellos. Ellos no aceptan su oferta de la salvación y así escogen la condenación. Juan capítulo 3, verso 18 dice: el que en él no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Note por qué ha sido condenado, no porque fue predestinado. Si fuera así, el texto lo diría: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es de simple. No está condenado por una predestinación, ni tampoco no está condenado porque no puede, es porque no quiere simplemente. Y el verso 19 del mismo capítulo de Juan, capítulo 3, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué es la luz? Jesucristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaron más. Eso quiere decir que una determinación, eso es amar más. Ellos decidieron. Entonces la salvación está en las manos de los hombres. Ese es el juego que el calvinismo te hace. No, Señor. La salvación siempre está en las manos de Dios. Y la salvación es simplemente por gracia. Nunca será por obra de nosotros. Es por obra y gracia de Jesucristo. Y Él ha decidido salvarnos. De Él fue la idea y la intención. Nunca ha estado en nosotros salvarnos. Por supuesto. Por supuesto. El Dios, entonces, del calvinismo es un monstruo cruel que fácilmente puede salvar a los perdidos, pero no lo hace. ¿Y por qué? Cuando tú le preguntas, sí, ¿por qué Él no salva a todos? ¿Por qué salva solo a algunos? Bueno, es un misterio. Es el misterio de Dios. ¿Qué misterio? ¿De qué hablan? Si tenemos que ver los atributos de Dios. Si es verdad que Dios se enoja. La ira de Dios, dice, dura un día, pero la misericordia es para toda la vida. Dios es soberano, pero Dios es amor. Este no es el Dios de la Biblia. Tristemente, hay muchos perdidos que han rechazado el evangelio por escuchar
del Dios del calvinismo y no del Dios verdadero de la Biblia. Si la gracia fuera realmente irresistible y Dios nunca falla en llevar a los elegidos a la salvación, entonces tenemos que preguntar, ¿cuál sería el propósito de predicar el evangelio? Los autores calvinistas nos aseguran que el cristiano predica el evangelio para agradar y obedecer a Cristo, no para afectar el destino de los perdidos. Pero, ¿por qué hemos sido mandados a ir y predicar el evangelio si no afecta los destinos eternos de los perdidos? La Biblia enseña que el evangelio predicado o no predicado sí afecta la salvación de los perdidos. Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Pablo hace una relación directa de la salvación, de la fe o del creer para salvación con una predicación de la palabra de Dios. De ninguna manera está hablando de una atracción por sí misma, sino que la predicación afectará sí o sí el destino de las personas. No pueden creer por sí mismas, necesitan oír la palabra de Dios. El resultado de esta doctrina calvinista es que muchos cristianos no piensan que tengan una responsabilidad de evangelizar, aunque es verdad que si hay algunos calvinistas o calvinistas de un solo punto, calvinistas moderados, hipercalvinistas, porque tienen tantos nombres, ¿no? Si hay internamente hay una división porque no todos creen lo mismo. Hay unos que evangelizan, sí, pero lo hacen a pesar de su doctrina, no por causa de su doctrina. Y por último, veamos versículos que contradicen esta enseñanza. Solo vamos a ver los versículos, por tiempo no vamos a meternos en ellos. Usted los puede anotar y estudiarlos luego más tranquilo en casa. Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Lucas 7:30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Desecharon respecto de sí mismo los designios de Dios. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Lo resisten, claro que sí, claro que se resiste, claro que se puede ser resistida la gracia, como vuestros padres, así también vosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 1. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hebreos 4:6, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si la gracia fuera irresistible, esta demanda a la invitación a acercarse confiadamente, ya que ella te arrastra, de todas maneras sería completamente... Estaría de más esta invitación. ¿Para qué venir al trono de la gracia si la gracia es la que te va a arrastrar? Eso no existe en la Biblia, hermano. Santiago capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Se da cuenta, la gracia está relacionada con la humildad. Es decir, con una acción del hombre y no de una decisión soberana de Dios sobre el ser humano. Tito capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia es la razón por la cual Dios determinó salvar a la humanidad y no una decisión unilateral de Dios respecto al hombre. Romanos 5, 17, y con esto termino. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La gracia se recibe, jamás se impone. Dios te bendiga grandemente. Comparte este video.